del capital han sido los que ordenaban cómo funcionaba la economía ecuatoriana hasta antes de este código. Con este código estamos cambiando. Aquí un brevísimo gráfico que muestra la correlación sumamente alta que hay entre la liberalización de capital y el número de países en crisis financieras. No es un misterio para ningún economista que haga un poco de historia económica saber que mientras más libres del capital, más fácil y más probable y más países se involucran en crisis financieras. El tema de movilidad de capital es algo que hay que controlar, no restringir ni eliminar, por supuesto que no. El Ecuador tiene un ratio de exposición al comercio internacional enorme, entonces sería completamente nocivo y ridículo cerrar los capitales en el Ecuador, pero hay que controlarlos. Por ejemplo, en el año 2000 salió 1/3 del Producto Interno Bruto de la economía por la cuenta de capitales. 1/3 del Producto Interno Bruto, es decir, solamente en el año 2000 salió 1/3 del PIB, porque teníamos en ese entonces la doctrina de la libre movilidad de capitales. ¿Se imaginan el daño enorme que le hace eso a la economía ecuatoriana? Y que le hizo en aquel entonces. Muchos de ustedes, desde luego, que en ese entonces estaba estudiando en esta facultad. Muchos de ustedes no estaban todavía acá, por supuesto. Pero la época que se vivió, los fenómenos que se vivieron en aquel momento fueron altamente duros para los ecuatorianos. Otro enfoque teórico, y desde luego, aquí a quienes me antecedieron en la palabra, seguramente les resulta un enfoque teórico completamente distinto en el que se está promoviendo en este código. En este código no partimos de la teoría de la neutralidad del dinero. Para nosotros el dinero no es neutro. El dinero no es en la doctrina neutral que dice que más dinero, más inflación. No, el dinero no es neutro. Y esa es la doctrina teórica que ampara este código. Para nosotros el dinero es algo consustancial para explicar los movimientos de la economía real. El dinero no es neutro. No es neutro quien pone el dinero en la economía. No es neutro quien controla la cantidad de dinero que se inyecta a la economía. No es neutro quien controla la velocidad a la que se expande el crédito. Y esa es una disputa ideológica, teórica, económica y de hechura de política pública que está detrás de este código. ¿Estamos poniendo un esquema completamente distinto? Sí, por supuesto, y a muchos no les gusta, especialmente al sector bancario. No le gusta. Pero estamos completamente conscientes y completamente decididos a implementar un esquema en el que, teniendo un esquema monetario tan rígido, tiene que haber una autoridad pública. No son solamente las manos privadas las que deben decidir cómo se maneja la liquidez de la economía. Desde esta perspectiva, la teoría más tradicional nos dice que los depósitos generan los créditos. Es decir, que en relación a la cantidad de depósitos que hay en el sistema financiero, se presta dinero. Nosotros creemos que es exactamente al revés, que es en función de la cantidad de crédito que hay en la economía que se generan depósitos y el círculo sigue. Ustedes han estudiado el flujo circular de la economía y un montón de cosas adicionales que les enseñan cuando empiezan introducción a la economía. Y ustedes saben que en economía no hay verdades absolutas. Si nosotros vemos este fenómeno, y me centro en esta lámina, aquí tenemos un gráfico del ciclo económico en rojo, el indicador adelantado del ciclo en negro y la velocidad a la que crece la expansión monetaria en la economía ecuatoriana. ¿Qué es lo que podemos ver? Y la experiencia empírica muestra esto en todos los países del mundo. El dinero no es neutro. La velocidad a la que cambia la cantidad y la velocidad a la que se incrementa la cantidad de crédito en la economía tiene incidencia directa en los movimientos de la economía real, en los flujos reales de la economía. Y como consecuencia, y hablemos de cosas mucho más sensatas, porque estos son solo variables en un gráfico, estos movimientos tienen incidencia en empleo, estos movimientos tienen incidencia en pobreza, en desigualdad. Entonces pensar que el manejo del dinero es un aspecto exclusivamente técnico y que tiene que ser hecho por expertos con títulos de universidades norteamericanas, por favor, no sé de qué estamos hablando en realidad. Creo que hay que ser bastante más serios y hacer un análisis y un estudio mucho más profundo de las realidades de la economía para tener la capacidad de tomar decisiones. Esto es otra realidad de la economía ecuatoriana. Y con esto voy a ir cerrando la parte más descriptiva para entrar a la parte ya propiamente de unos 2 o 3 elementos que les quiero mencionar sobre el código. Pero esta es la realidad de la economía ecuatoriana. Estos son los flujos netos de divisas en el caso ecuatoriano
separando el total, el público y el privado. ¿Qué podemos ver? ¿Quién es el sector económico que traen en saldo neto divisas a la economía ecuatoriana? El sector público. Entonces nos decían ahí que si con este código el Banco Central va a poder prestar a los bancos se va a caer la dolarización, o que si ponemos el dinero electrónico es el fin de la dolarización. Señores, hay un tema mucho más sencillo. El sector privado en el Ecuador es fundamentalmente extractor neto de divisas, es decir, saca más divisas de las que trae, el sector privado. Entonces es sencillo, si el sector público no se endeuda en el extranjero, ¿de dónde va a haber los dólares para sostener el esquema monetario? En balance tenemos un saldo positivo, pero es gracias, en gran medida, a que el sector público se endeuda. Decía el presidente de la Asociación de Bancos con quien nos reunimos cuando justo estábamos haciendo este código, una reunión privada que teníamos, él estaba feliz de que el Ecuador haya vuelto a los mercados internacionales. Claro, 2.000 millones no le caen mal a nadie, ¿no? Pero no fueron 2.000 millones traídos por el sector privado, fueron 2.000 millones traídos por el sector público. Entonces, hay que hacer análisis un poquito más a fondo de qué está pasando en la economía ecuatoriana. Ustedes ya saben, como economistas, acabo de ver en la revista que nos dejaron en la mesa, tenemos los niveles de liquidez más altos de la economía ecuatoriana desde los últimos 10 años, fácilmente, más altos. Nunca hemos tenido niveles de liquidez tan altos como los que tenemos ahora. ¿Qué está pasando con las captaciones del sistema financiero? Las captaciones del sistema financiero, la banca básicamente, han crecido, sí, por efectos de ciclo económico, que sabemos algo que todos sabemos que existe, tuvieron un ritmo decreciente más o menos hasta mediados del año pasado, pero desde mediados del año pasado han vuelto a recuperar su ritmo de crecimiento y están en franco ascenso las captaciones. Pero las colocaciones del sistema financiero privado ya dejaron de caer, la velocidad me refiero, porque el volumen siempre ha seguido aumentando, pero la velocidad no ha venido creciendo al mismo ritmo. Y para esto es justamente que está hecho el código. Si ustedes ven, las captaciones crecen a mayor velocidad que las colocaciones. ¿Qué significa? Que el sistema financiero privado no está colocando al mismo ritmo que está captando. ¿Alguna razón habrá? Por supuesto. Hay muchas razones para esto. Pero una de las cosas que tiene que haber incidencia en el sector público es en dar incentivos, no en decidir a quién se le presta el dinero o poner a dedo la asignación de créditos, es dar incentivos para que la banca tome decisiones adecuadas y expanda también sus colocaciones de crédito, porque eso nos beneficia a todos, sin poner en riesgo, por supuesto, su estabilidad, sin poner en riesgo su salud y dándoles un control mucho más eficiente. Todos los sectores financieros en el Ecuador han ganado participación en el PIB, la banca ha subido del 15 al 18%, la EPS ha subido del 1.8 al 3.6%, la banca pública ha subido del 1,9 al 3,6% y el BIES por separado, que entró su actividad en el año 2010, ha subido básicamente a un 5%. Todos los sectores económicos en la economía, financieros me refiero, han crecido su participación en el PIB. No nos olvidemos también quién está detrás. 6 bancos, el 78% del sistema financiero nacional. Entonces, cuando uno entra a trabajar en un mercado tan concentrado, es evidente que va a haber reticencias de ciertos sectores cuando hay tanta concentración y tanto poder económico detrás. Desde este punto de vista, entonces, brevísimos datos. La banca privada tiene una característica de cartera por vencer que básicamente privilegia el corto plazo. La banca pública privilegia el corto plazo y por eso tenemos clientes de banca privada que también son clientes de la CFN, porque en la CFN encuentran crédito barato y a mayor plazo, cosa que la banca privada no le da. Esos son algunos de los problemas que queremos resolver. Otro de los fenómenos que queremos resolver, la banca privada, con la entrada en funcionamiento del BIES a partir del año 2009-2010, sufrió un proceso de concentración en el sector comercial y de consumo. ¿Es esto malo? Per se no. Depende de la intensidad de bienes importados que haya en el crédito que hay. Si hemos visto como fenómeno que el sector privado es básicamente extractor de divisas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es darle incentivos de la banca para que se meta en otros sectores que no sean tan intensivos en bienes importados. Así de sencillo, no hay ningún misterio en esto. Pero claro, desde luego, no todo el mundo le va a gustar. Cierro con esta lámina, tengo una presentación bastante más extensa, pero por aspectos netamente de tiempo y porque era necesario abordar algunos de los temas que se tocaron en las presentaciones que me antecedieron, quiero comentarles cuáles son los ejes que maneja este código. Este código básicamente lo que hace es recuperar algo que en economía no nos tenemos que olvidar. La economía es
un instrumental que nos sirve para hacer política pública. Y desde ese punto de vista, que el Banco Central ahora tenga 40 instrumentos, es mejor a que no tenga ninguno. Ustedes en cualquier curso de economía se van a dar cuenta, incluso en los cursos de econometría. Mientras más instrumentos, más fácil hacer política. Mientras más siempre es mejor en economía, más instrumentos que menos instrumentos. Con este código recuperamos muchísimos instrumentos. Muchos no les gustarán algunos, pero sí, recuperamos instrumentos de política pública. Recuperamos también y eliminamos una normativa que permitió feriados bancarios, que permitió securitizaciones y demás, y aglutinamos en un solo cuerpo casi 30 leyes que estaban dispersas en varios instrumentos legales. Reordenamos a las entidades públicas de regulación y control, reordenamos a las entidades financieras, ya me he referido a eso, separando banca de inversión de banca comercial, elevamos los requerimientos para las entidades financieras en cuanto a patrimonio y solvencia, y hacemos algo fundamental. Ponemos por primera vez la responsabilidad de los dueños de los bancos en la quiebra de sus entidades, no solo con su participación accionaria, sino con su propio patrimonio. Porque ya nos pasó en el Ecuador que tuvimos bancos quebrados, ciudadanos empobrecidos, pero banqueros todavía millonarios. Y eso no se puede permitir. Hemos creado una categoría que se llama persona con posición patrimonial de influencia, es decir, aquellos banqueros que tienen más del 6% del paquete accionario. Es gente que maneja el dinero de todos. Así que tienen que tener una responsabilidad. Mejoramos las capacidades para enfrentar crisis sistémicas, incorporamos a todas las entidades al seguro de depósitos, que no nos olvidemos que no había seguro de depósitos antes de este gobierno, no había fondo de liquidez, no había nada de eso, todos esos instrumentos de la red de seguridad financiera eran inexistentes antes de este gobierno. También regulamos a las entidades no financieras que dan crédito, es algo que se llama, y ustedes que estudian economía, y con esto cierro, quizás en los niveles más altos, lo que se denomina shadow banking, es decir, aquellas entidades que sin ser bancos hacen lo mismo que un banco. Eso es un negocio que tiene que ser regulado. Y aquí estamos poniendo por primera vez, y es algo que le causa mucho malestar a mucha gente aquí, porque están acostumbrados a que no haya control. Desde ese punto de vista no podemos permitir que haya un esquema financiero y un sector financiero que no esté regulado. Cierro con una última lámina, y es relativa a los instrumentos. Se nos dijo en las presentaciones que me antecedieron que con la dolarización el Banco Central quedó básicamente en lo que se conocía como un custodio de los dólares. Y que quien tomaba las decisiones de expansión crediticia o no era el Estado, pero el sector privado. Esa disputa es la que estamos dando ahora. ¿Pero qué estamos recuperando? Estamos recuperando la mayor cantidad posible de instrumentos. De que se los use bien, evidentemente depende de las decisiones de autoridades políticas y de las entidades económicas. Pero no por eso debemos tomar una decisión equivocada como economistas de decir, tengamos menos instrumentos y atémonos las manos porque así vamos a ganar el partido. Una metáfora muy simple. Si todos nuestros jugadores jugaran con un botín atado al otro, créanme que nos iría muy mal. Es siempre mejor tener mayor cantidad de instrumentos como los que ustedes ven en pantalla. Es siempre mejor contar con la mayor cantidad de instrumental económico posible, porque solamente así se pueden enfrentar vicisitudes económicas y buscar algo que es lo fundamental. Miren, como estudiantes de economía les digo, la economía no es per se un fin en sí mismo. El fin de la economía siempre es el bienestar de los ciudadanos. Que tengamos mejores momentos de crecimiento, mejoras en pobreza, en cuanto a reducción de pobreza, mejoras en cuanto a condiciones de igualdad. Todo lo demás son instrumentos. No cometamos el error epistemológico de convertir a los instrumentos en fines y a los medios en fines. Con eso quisiera concluir. Muchísimas gracias.